nos puede explicar un poquito, licenciado. Mira, voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla, porque luego los abogados tendemos a rebuscar mucho las cosas y a darle muchas vueltas. Lo que se hizo fue ya reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza armada, con funciones únicas y exclusivas para la seguridad pública. ¿Qué significa esto? La intención es, de acuerdo a la misma ley de la Guardia Nacional, que la Fuerza Armada Permanente del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México solamente serán coadyuvantes por 4 años más. ¿Qué significa? Que queremos que la Guardia Nacional realmente termine siendo la única institución a nivel federal que se encargue de la seguridad pública en nuestro país. Porque hay que recordar que existe otra policía, que es una policía de investigación, que era Policía Federal Ministerial, ¿no? Y ahorita con lo que tú me comentas que se les den facultades de investigación, estas facultades de investigación vienen derivadas de la gente del Ministerio Público. No es que de por sí ellos tengan capacidades de investigación, pero sí de alguna forma es una herramienta que se le está dando para que en el actual sistema que nosotros tenemos, si se comete un delito, todas aquellas policías de seguridad pública no pueden realizar una investigación porque tendrían que ser las policías ministeriales o las policías de investigación dependientes de las corporaciones como las fiscalías. Y eso ha generado un grave problema que la gente muchas veces no entiende, como el decir, oiga, pues es que el ladrón que me robó antier, por ejemplo, lo acabo de ver, y el policía va y lo detiene. Sí, desafortunadamente, como no hay flagrancia, esa detención incluso se convierte ilegal. Porque desafortunadamente adoptamos un sistema jurídico que venía de los Estados Unidos, que nos impusieron después de las reformas constitucionales del año 2011, en donde se reconoció que los mexicanos, aunque llegamos tarde a la repartición de derechos humanos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, poco más de 50 años, se reconocía que no solo teníamos garantías individuales, sino además teníamos derechos humanos por el simple hecho de haber nacido, ser un ciudadano y posteriormente incluso ser ciudadano, etcétera. Y lo que se hizo por primera vez, llegó el momento de definiciones. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no hay pretextos. Ahora sí ya estamos hablando de que la Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró en el año 2022. Escuchar yo a supuestos especialistas o a políticos de oposición señalar que el ejército va a mandar en la Guardia Nacional, pues me demuestra que no han leído ni siquiera un poco y no entienden que con la reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército se convirtió única y exclusivamente en una comandancia general que forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como existe una comandancia general de la Fuerza Aérea y ahora hay un espacio para una comandancia general de la Guardia Nacional. Y mucha gente dirá, ¿cómo hicieron esto? Bueno, hay cuestiones administrativas que para los puros no tecnócratas se les explica de forma muy sencilla. La Guardia Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, que lo sacas de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para meterla al espacio que se creó como Comandancia General en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sé que se escucha muy bonito y la gente dirá, wow, no entendí un carajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Agarras a una institución, creas el marco jurídico para ponerlo en una institución, que si bien es cierto la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Como sería un ministerio de defensa en algunos países extranjeros, y que lo que decía ahorita el senador Adán Augusto tiene razón, porque nosotros vemos que la gendarmería en Francia, que se encarga de realizar trabajo de prevención en seguridad pública, o hace lo mismo en España, o vemos que sucede lo mismo con los carabineros en Italia, o que pasa lo mismo con los carabineros en Chile, sí les han funcionado y en México no se reconoce que puede funcionar. Hay que entender que para todas aquellas personas que siguen señalando que se está militarizando la seguridad pública del país, pues yo les preguntaría, ¿cómo vas a hablar de militarización si en este país tenemos 33 secretarías de seguridad, ¿no? O de seguridad pública, como quieras llamarle? Son los 32 estados de la República y la federal. Y todas son de corte civil y de origen civil.
y tienen policías civiles con carrera policíaca, o por lo menos eso es lo que se trata de generar, que exista la carrera policíaca. Pero en la realidad no existe ese servicio civil policíaco, entonces creas una Guardia Nacional que va a ser una Fuerza Armada que se va a encargar única y exclusivamente de la seguridad pública. ¿Cuál es la intención? Que a lo mejor en 4 años, cuando se termina el acuerdo constitucional en que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán como coadyuvantes de la seguridad pública, solamente tengamos ya a la Guardia Nacional realizando estas funciones. Entonces, por eso cuando me dicen se ha militarizado, pues no, tienen facultades de investigación, pues van a tener las mismas facultades de investigación que tenían los policías de la Ciudad de México, que es derivado de un hecho con apariencia de delito, pues ellos podrán realizar las pesquisas necesarias para obtener datos y medios de prueba que puedan llevárselo al Ministerio Público. El darle seguimiento a una investigación, ¿por qué? Porque no puedes esperarte a que el Ministerio Público te diga, oye, tienes que realizar una investigación en una zona donde tú ya sabes que normalmente hay robo, a lo mejor a peatones, ¿no? También para tener la posibilidad de acabar con estos delitos que son, aunque son del fuero común, se manejan por parte de grupos criminales como la extorsión, como el cobro de piso. Llegó el momento en que el gobierno ha definido que todo lo que se trabajó y se construyó en este sexenio realmente tiene que dar frutos en este porvenir, porque ahora sí ya no habrá pretextos. Entonces me parece que esa es la parte importante, porque yo les preguntaba, ¿qué es para ti militarización? Porque me queda claro que el concepto real de militarización no lo entienden. Y la mayoría de los políticos o de los especialistas con los que he hablado me dan diferentes acepciones. Para mí la militarización es muy sencilla. Sería que nosotros viéramos que los mandos militares aplican las leyes y reglamentos militares ante los ciudadanos, en lo diario y en lo cotidiano, que sean juzgados incluso por los tribunales militares, que sean acusados por los agentes del Ministerio Público militares, respecto a delitos que tienen que ver única y exclusivamente con la disciplina militar. No lo vemos. No. Entonces, pues me parece que son conceptos que se deberían de entender y que si bien es cierto, son palabras que utilizan normal y cotidianamente como para decir nos hemos convertido en una dictadura, pues la realidad es que no es así. Muchas gracias. Pues sí, ¿no? Para iniciar estos conceptos, que nos queden claros, porque mucha gente he salido a la calle y he preguntado, ¿para ti qué es dictadura? ¿Qué es militarización? Y no tienen ni idea. Usamos estos conceptos a la ligera. Bueno, fíjate, hay un dato, ¿no? Muchísima gente habla de toques de queda. Dicen, es que los militares van a aplicar el toque de queda. Yo les pregunto honestamente, yo que soy especialista en esta materia, que me enseñen un solo artículo, un solo reglamento, una sola ley que habla de toque de queda en México. No existe, pero es una palabra que políticamente se utiliza porque el tema, ¿no?, de la seguridad pública se ha politizado. Y recordemos que incluso anteriormente, antes de que Morena llegara al poder, no estaban de acuerdo con el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Sí, hasta que llegaron se dieron cuenta del diagnóstico real. Y el diagnóstico real es que habían destruido a las policías durante décadas y que nada más era una simulación en donde pues no teníamos carrera policial, cualquier presidente municipal o gobernador llegaba y ponía a un amigo o a cualquier persona, o incluso el presidente de la República, puso a un ingeniero, ¿no?, en computación, que terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso del país y que el día 9 de octubre escucharemos la sentencia que le van a dar y que para mí forzosamente terminará siendo una cadena perpetua, ¿no? Entonces, para mí, yo sigo pensando que él terminará siendo testigo protegido y que muy posiblemente veamos algún expresidente o algunos expresidentes, recordemos que él también fue el encargado del AFI con Vicente Fox, pues que posiblemente terminen siendo en su momento procesados por el gobierno de los Estados Unidos.